Buenos días, buenos días. Ahora sí, estamos aquí con ustedes, gracias a Dios, haciendo lo que más, la bendición más grande, que es compartir con ustedes la palabra del Señor. No saben qué alegría me da eh, estar aquí el domingo de nuevo en casa para compartir con ustedes lo que creo que Dios quiere decirnos a todos y lo que Dios me ha estado diciendo durante estas 2 semanas. Quiero pedir una disculpa porque la semana pasada, por alguna razón, no pudimos reunirnos, ¿se acuerdan? Hubo alguna falla de tecnología, etcétera. Pero este domingo estamos aquí de nuevo con ustedes y estoy con ustedes dándole las gracias a Dios para que podamos juntos estudiar la palabra. Estamos en Hechos capítulo 4 y bueno, me emociona cada vez que estamos en un nuevo libro de estudio porque todo lo que está en la palabra de Dios, y que toda palabra fue escrita para corregir, para instruir, para enseñar, para instruir en verdad y en justicia, a fin de que el hombre pueda estar hecho eh, para la obra de Dios a la altura, hecho para hacer la voluntad del Señor. Entonces, esto me encanta poder compartir con ustedes las cosas que al ir leyendo en la Biblia, Dios te va revelando. Te recomiendo mucho que leas la palabra de Dios, le pidas al Espíritu Santo que te guíe, y cada vez que lees la palabra de Dios y le pides al Espíritu Santo que te guíe y el Espíritu Santo te guía, una simple palabra te revela muchas cosas, una frase, una expresión te revela muchísimas cosas. Así es que hoy estamos en el capítulo 4 del libro de los Hechos, donde empieza la historia de la persecución a la iglesia. Ya estuvimos en el capítulo 1, donde los apóstoles y los testigos vieron ascender a Jesucristo tomado entre las nubes y ascendió a los cielos. Este es el momento en que ven irse a nuestro Señor Jesucristo, unos ángeles se paran junto a ellos y le dicen, ¿qué hacen aquí? Viendo hacia el cielo. Ese mismo Jesús que han visto que se fue, va a regresar a hacer su trabajo, casi les dicen, ¿no? Mientras Él regresa, hay que hacer su trabajo, lo que Él les encomendó, ir y predicar el Evangelio a todos los confines de la tierra, a toda lengua y nación, a fin de que todo el mundo que en Él crea sea salvo. En el segundo capítulo de Hechos, lo que vimos fue la primera manifestación del Espíritu Santo. Es como que el libro de los Hechos es el libro de las primicias. Y es el libro de las primicias porque es el libro que nos describe la primera iglesia de Cristo, la primera iglesia en Cristo, la primera vez que se reúnen hermanos y personas como nosotros para alabar, para agradecer, para bendecir el nombre de Jesucristo, para dar gracias por el regalo de salvación. Así es que el libro de Hechos no solo es un libro histórico, pero es un libro de primicias, las primeras veces. Hechos 2 fue la primera manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Vino como un viento, no un viento, pero como un viento, un ruido estruendoso. Vino como lenguas de fuego, no lenguas de fuego, sino como lenguas de fuego sobre sus cabezas, y hablaron lenguas, no lenguas raras, sino lenguas humanas, es decir, y es claro lo que dice, ¿no? Lenguas humanas. Es la primera vez que ellos hablan en otro lenguaje, o por lo menos los que están oyendo los entienden en su propio lenguaje. Es el libro de las primicias. En el capítulo 3 es el primer milagro hecho por los apóstoles. Ya habían hecho milagros en el tiempo de nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Hay un momento en que nuestro Señor Jesús los encomienda y dice, vayan de dos en dos y prediquen estas cosas y hablen y compartan. Y entonces ya habían hecho milagros y llegan bien emocionados, ¿no? Dice, ¿por qué se emocionan? Cosas más grandes que estas ustedes harán. Y aquí el capítulo 3 nos muestra precisamente eso. Ese primer milagro portentoso, un hombre paralítico de nacimiento, con los pies atrofiados, no sabemos si es por enfermedad, la cuestión es que llevaba 40 años tirado en el piso. Y un día de pronto llega Pedro, llega Juan y le dice, mira, no, él les pidió dinero para irla pasando. Y me encanta porque cuando tú vienes a nuestro Señor Jesús, a veces a Dios le pedimos pues para resolver el problemita que tenemos, pero Dios quiere darte algo más grande. El problema que está delante de ti te está quitando la atención, Dios lo va a hacer a un lado,
pero porque cuando tú llegas a buscar a Dios y piensas en la eternidad y piensas en el perdón y piensas en la salvación y piensas en todas esas cosas que trascienden la vida y que trascienden la temporalidad de las deudas, de lo que tienes que pagar, de las enfermedades, cuando piensas en esto que es temporal y te enfocas en lo que es eterno, que es una vida con Dios y en Dios para siempre, lo temporal deja de ser interesante o importante o cansado. Y entonces este mendigo se acerca y les pide unas moneditas. Y ellos le dicen, mira, no tengo, le dice Pedro, mira, no tengo ni plata ni tengo oro, pero lo que tengo, que es mucho más grande, en el nombre de Jesús, levántate. Y lo ponen de pie. El primer milagro portentoso, el libro de las primicias. Así es que hoy en el capítulo 4 lo que vamos a ver es, pues, las primicias, los primeros indicios de persecución. La persecución sobre aquel grupo de personas, aquella persona que predica a Jesucristo, que predica en Jesucristo la salvación, que predica en Jesucristo el perdón. Esta persecución para todo aquel que, que predica esto, lo que tú y yo estamos compartiendo en nombre de Jesucristo. ¿Qué es una persecución? Una persecución es esa que nos daban cuando íbamos y tocábamos las puertas. ¿Nunca jugaste así? A ir a los vecindarios y tocar la puerta o el timbre y echarte a correr. Era emocionante. Era, no sé cuántos años yo tenía, era yo muy pequeño, tenía como, no sé, 19, 20 años, cuando hacía esas travesuras. Inocente yo, ¿no? Muy inocente. Y íbamos así a las casas, entre las calles y tocábamos el timbre y a correr, porque si salían, era emocionante, pero no estoy hablando de esa persecución que un día hubieran visto. Les voy a contar un cuento. Un día tocamos el timbre de una casa, íbamos, pues eran varios, como yo creo 10 muchachillos. ¿Nunca les ha pasado? ¿Nunca tocaron? Bueno, primero, ¿nunca tocaron timbres así? ¿Nunca tocaron la puerta de alguien? Sí, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces tocamos el timbre de una puerta. Ya lo habíamos hecho varias veces, o sea, ya habíamos tocado el timbre, pin, y nos echábamos a correr, ¿no? Y luego andábamos por ahí y otra vez y nos echábamos a correr. Algo así como la tercera vez, siempre hay una tercera vez. Igual así íbamos todos en bola, tocamos el timbre, nos echamos a correr, dimos la vuelta y estaban los dueños de la casa. Y a todos nos agarraron. A mí me entró un calambre en las piernas del miedo. Me acuerdo que me temblaban las piernas. Yo creo que tenía como 6, 7 años, de haber sido sorprendido porque el Señor empezó a gritarnos. Me imagino que vio el susto y bastó con gritarnos, ¿no? Y, ¿qué están haciendo? A mí me temblaban las piernas del susto. Pero no hablo de esa persecución. Hablo de las grandes persecuciones que ha habido a través de la historia. Eh, Está registrado, ¿no? Estas tremendas persecuciones que existieron hace mucho tiempo. Una de las primeras grandes persecuciones, pues, fue a cargo de este emperador romano, Nerón, ahí como por el año 60, 70 después de Cristo, comenzó una gran persecución. Y cuando hablo de persecución eran cosas graves, ¿eh? No eran carreritas, sino era perder la vida. Perder la vida si no, si eras encontrado hablando, predicando, mencionando el nombre, este nombre que les daba miedo, que les daba temor a las autoridades, porque en el nombre de Jesucristo hay poder, en el nombre de Jesucristo hay sanidad, en el nombre de Jesucristo hay todo. Así es que esas primeras persecuciones eran tan tremendas como lanzar a un grupo de personas a los leones, por ejemplo, a ser comidos de una manera brutal, vivos. Se cuenta que Dominico fue otro de los emperadores que hizo estas persecuciones 100 años después de nuestro Señor Jesucristo y por pura, o sea, no entiendo cuál era su diversión, entiendo cuál podría ser su loquera, su locura, pero dice que tomaban cristianos o personas que eran atrapadas compartiendo o predicando o hablando del Señor Jesucristo, los ponían en una estaca, les ponían brea de esta como petróleo y los incendiaban para sirvieran como lámparas, ¿sí? Como lámparas en los caminos o en las fiestas que tenían estos emperadores, ¿no? Hubo cosas tan graves como
Se cuenta de este emperador Marco Aurelio, que en un momento dado más de 300 personas fueron lanzadas a un horno de fuego, totalmente vivas, cosas horrendas. Eso es persecución. Ese es el tiempo de la persecución. ¿Por qué comienzo con esto tan grave? Bueno, porque quiero a través de esta prédica decirte cómo cuando la persecución viene al corazón de alguien que está consciente, que está claro en lo que se representa el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la persecución produce multiplicación, produce fortaleza, produce seguridad, y eso es lo que hemos visto a través de los años. Ahora, cuando estaba estudiando estas persecuciones, tú puedes leer a cualquiera de esto, es información pública, no es que la estoy sacando de la manga, tú busca alguna enciclopedia, lo que quieras, y busca, ¿no?, cuáles han sido las mayores persecuciones en la historia, y por lo menos en los tiempos del Imperio Romano hubo 10 grandes persecuciones, eh, cosas tan atroces como ser decapitados, ser despedazados, familias completas lanzadas al fuego, familias completas, hombres, mujeres y niños lanzados al foso de los leones, cosas tan horrendas que hablaban de cientos, no, sino de miles, pero de cientos de personas eh, que eran sacrificadas como ejemplo para otros tantos. Eh, cualquier, cualquier pensamiento humano, cualquier filosofía humana hubiera acabado, ¿no crees? ¿Quién pudiera resistir ver a tus familiares, a tus papás, a tus hijos, a tus hermanos ser lanzados al fuego o ser decapitados? Todos los apóstoles, la mayoría de ellos fueron, si no fueron crucificados, fueron decapitados, fueron partidos en dos. Esteban murió apedreado, por ejemplo, y imagínate morir apedreado, ¿no? De tantas piedras que el último que te puedes imaginar es tanto dolor, y en medio de ese dolor lo único que dijo: Señor, perdónales este pecado, perdónales este pecado. Ah, toda esa persecución que trajo tanto dolor, tanta angustia, lo único que provocó fue multiplicación. Ahora, esto me asegura que los milagros que se hicieron, que las crónicas de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, que el hecho de que todos vieron estas cosas y los que fueron testigos de los milagros y las palabras de nuestro Señor Jesús, estaba tan firme su creencia, estaba tan real en sus corazones, que la persecución lo único que hizo fue hacer más viva esta cosa. Y además me da, si soy un poco incrédulo, pues me deja saber que si hubiera sido humana, esta historia hubiera desaparecido. Si hubiera sido inventada, hubiera desaparecido. Si no fuera cierta la resurrección, si no fuera cierta la crucifixión, esto hubiera acabado en los pocos años. ¿Por qué hubiera acabado? Porque ¿quién es capaz de soportar una mentira? ¿Quién es capaz de soportar una mentira? A veces ni el que la cuenta. De pronto el que la cuenta tantas veces la mentira que no solo se la cree, pero en un momento dado ya no sabe si es verdad o es mentira. Y no la puede justificar y etcétera, ¿no? Pero una mentira no la puede sostener dos personas porque se van a contradecir. 10 personas menos porque se van a contradecir, ¿no? 100 personas mucho menos, porque si es una mentira y les empiezan a preguntar a unos y a otros, va a haber tanta contradicción que va a diluirse, va a terminar. El hecho de que a través de persecuciones registradas en la historia de este grado, de esta magnitud, hayan sido reales y hayan existido. Y el hecho de que 2000 años después sigamos predicando y hablando del Señor Jesucristo, me da a mí solo una respuesta. Jesucristo es real. Jesucristo realmente fue crucificado. Jesucristo realmente resucitó. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Así es que el libro de los Hechos nos habla de estas primeras persecuciones, y te voy a dar un dato para que lo vayas poniendo ahí en tu mente como ese registro de cosas que vas aprendiendo. ¿Tú sabes lo que significa el pescadito? ¿Por qué cuando hablan de cristianismo, lo que se pinta de pronto es un pececito? Te voy a decir por qué. Eh, Resulta que durante la persecución, pues no podían reunirse libremente, ¿no? Ahorita vamos a ver que se reunieron,
pero después de que empezó a ponerse la cosa, como dicen, color de hormiga, ya no se podían reunir en cualquier lugar, ya no podían declarar públicamente, no porque tuvieran miedo, sino porque había precaución, una precaución natural, o sea, eh, tenían que seguir comerciando, tenían que seguir viviendo y en la medida de lo posible, pues trataban de protegerse. Ujú. Se protegían y oraban por el Señor y querían seguirse reuniendo y cuando eran atrapados, pues no, eran atrapados. Pero había cierto código para poder seguir comunicando y hablando de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú has visto el pececito que se dibuja? No sé si lo puedo poner ¿Ya está puesto? Ok. Este pececito es un dibujo que hacían los que creían en Cristo. Entonces, cuando se encontraban de pronto dos, uno de ellos pintaba la mitad del arco, porque es un arco, y el otro, si estaba de acuerdo, si sabía de lo que estaba hablando, pintaba el otro cuadrito. Y luego se dice que algunos escribían estas letras dentro del pececito. O sea que no solo era el dibujo del pez, sino las letras que estaban dentro del pez. Bastaba con dibujar el pececito, ¿no? Y eso identificaba que eran cristianos, que eran del mismo corazón, que eran de un mismo corazón, de un mismo sentir. Las letras, lo que significa es Jesucristo, Hijo de Dios, que salva. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, que salva. Acuérdate que Jesús, el nombre Yeshua, en hebreo, significa enviado de Dios, el nombre así, Yeshua. Jesús significa, perdón, significa el que salva. Jesús, Yeshua, significa el que salva. Cristo, en hebreo, es Mesaya, y Mesaya significa el enviado de Dios. Entonces, el nombre Jesucristo significa Jesucristo, el enviado de Dios que salva. Estas palabras, letras que están dentro del pez, lo que significaban era Jesucristo, el Hijo de Dios que salva, el Hijo de Dios enviado para salvar. Eh, entonces ahora ya sabes por qué el pescadito, ¿no? Si de repente ves a una persona con una medallita o ¿cómo se llaman estos colgantes? De figura de pescadito, es porque es cristiano, o al menos debería ser así. Una vez platiqué con una persona, le dije, oye, qué bonito pescadito. Dice, sí, se me pareció muy bonito. Le dije, ¿sabes lo que significa? Dice, no, pues a mí me gusta el mar. Le gustaba el mar. Y yo, sí. Bueno, en fin, la Biblia nos va haciendo sabios. El pescadito, como símbolo del cristianismo, representaba, reconocía a Cristo como pescador de hombres. A nosotros nos ha hecho pescadores de hombres y lo que hacemos no es pescar, sino traer hombres, traer familias, traer personas al conocimiento de la verdad. Cuando dijo, los haré pescadores de hombres, le dijo a Pedro, significa eso, es buscar personas para predicarlos, para salvarlos, para traerlos a la salvación eterna. ¿Hay persecución en estos tiempos? Me pregunto, ¿hay persecución en estos tiempos? Obviamente hemos oído de guerras, revoluciones, guerras civiles, que han tenido una base religiosa. Actualmente, ¿no? En muchos lugares escuchamos estas cosas. La historia nos ha dicho que ha habido grandes peleas y conflictos por las creencias de cierto grupo de personas. Sí, de alguna forma ha sido violenta, pero tal vez la persecución empieza a ser eh, tan sutil que ni te das cuenta, ¿no? Tan sutil que a veces no nos damos cuenta. Eh, no sé si has escuchado de este presidente en Centroamérica que ha hecho una gran transformación en su país, una gran transformación en su país, acabando con la violencia, metiendo a las pandillas a la cárcel, eh, este, declarando, ¿no? Cosas tan profundas como a los derechos humanos que decían, cómo es posible que maltratan a estos presos y los tienen casi sin comer y él valientemente dijo, bueno, tú eres derechos humanos, sí, si quieres defender los derechos humanos de estas personas, ve y pregúntale a las familias que estas personas asesinaron o que estas personas violaron o que estas personas robaron y diles a ellos que sus derechos que fueron violados por esas personas son menos que los de estas otras personas. Se ha opuesto valientemente a eso, ¿no? Se ha opuesto valientemente. Hace poco escuché que de estas entrevistas maliciosas
No digo que todos los periodistas son así, ellos trabajan, pero algunos como que, cómo les gusta poner palabras o poner preguntas para después sacar expresiones de contexto y hacer toda una noticia, ¿no? Ves ahí titulares que llaman la atención por lo que dicen y compras el periódico y ya cuando lees el contexto, pues no es lo que la expresión decía, ¿no? Esta entrevista que le hicieron a este presidente, le decían que si él estaba en contra de este partido de la banderita de colores y él decía que no estaba en contra, ¿no? Él tiene su derecho. El problema que él tenía es que se quisiera imponer sus ideas a los demás, a los niños, que se quisiera imponer de alguna manera lo que ellos piensan. Y dice, no vamos a permitir eso, no vamos a permitir que a nuestros niños les enseñen cosas. Son sí, posturas valientes, ¿eh? Son posturas valientes que nos falta mucho a nosotros, en muchos sentidos. Es más, hemos sido a veces tan blanditos que en las escuelas se ha perdido mucho. Pero fíjate lo que ha pasado últimamente. En el estado de Luisiana, hace algunos años, como los estados son independientes, en ese estado se determinó que en las escuelas públicas, no escuelas privadas, en las escuelas públicas, debería haber una lista de los 10 mandamientos. Y de hecho ya la pusieron, ¿no? Una lista de los 10 mandamientos como norma, como idea, como ideal. Ahí está. En Oklahoma, por ejemplo, eh, se acaba de decretar que de los grados 5 al 12 se debe leer y enseñar en una clase la Biblia. Se debe enseñar y leer la Biblia en las escuelas públicas. Muy valiente la expresión. Deberíamos aplaudir esto, deberíamos apoyar esto, porque de pronto, no sé si te has dado cuenta de la educación que hay, por lo menos en Illinois, ¿no? Tú toma un libro de tercer grado, de que tus niños están viendo, a lo mejor ni te has dado cuenta que está en tercer grado. Toma un libro de tercer grado y ve la parte de la enseñanza de la reproducción humana y te va a sorprender. A mí cuando mi esposa me estaba platicando y luego vimos estos libros, es increíble cómo este grupo de la banderita de colores ha tratado grotesca, brutal, violentamente, decididamente, hablar de sus cosas. Y se nos ha olvidado que los niños son como esponjita y absorben todo. A su primera edad absorben todo sin tener la capacidad de discernir si es bueno, si es malo, simplemente lo absorben, ¿no? En un lugar donde estoy trabajando, pues porque es parte del gobierno y hay que aceptar muchas cosas, hay de esos letreros, ¿no? De la banderita. Y uno de esos letreros que promueven tus derechos, tu libertad, etcétera, etcétera, me pareció tan absurdo y yo casi quito la cosa. ¿Sabes qué decía el letrero? Decía, si no pruebas, sí, sí, si no pruebas, no apruebas. Si no pruebas, no apruebas. Dije yo, espérate, o sea, están motivando a que no critiques si no has probado. Decía en México un refrán medio chistoso, decía, tú no sabes lo que es amor si nunca has besado a un hombre. Dije, oye, en la torre, cosas tan absurdas que están, y está ese letrero, no te miento, me gustaría tomarle la foto y traértelo, pero bueno, no nos hemos dado cuenta, no nos hemos dado cuenta. Y personas que se ponen en esta posición de que se lea la Biblia, en esta posición de que se escriban los 10 mandamientos, se les critica de manera tan absurda. Mira, uno de las personas que está en contra de esto decía que la orden de poner los 10 mandamientos o la orden de enseñar, dice, la orden provocó la condena inmediata de grupos de derechos civiles y partidarios de la separación entre la iglesia y el Estado. Algunos la clasificaron de abuso de poder y violación de la Constitución estadounidense. Adam Saltorini, responsable en Oklahoma del Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas, dijo, criticó la orden como una clara violación de la cláusula constitucional que prohíbe al gobierno establecer una religión. Eh, Mientras que alguien que defendió, por ejemplo, el gobernador en Oklahoma dice la Biblia,
Es uno de los documentos más fundamentales para la constitución y el nacimiento de nuestro país. Esto lo aseguró el representante de la instrucción pública del Estado republicano, Ryan Walters. Mientras que los opositores dijeron, por ejemplo, las escuelas públicas no son escuelas dominicales, dijo Richard Laster, presidenta y directora ejecutiva de Estados Unidos para la separación de la Iglesia y el Estado. O sea, también dijo, están abusando del poder de su cargo público para imponer sus creencias religiosas a los hijos de todos los demás, no bajo nuestra vigilancia, advirtió. No sé si ves el gran contraste. La bendición que representa hablarles a los niños de valores morales, de valores de relación sanas, de valores de respeto, de valores de progreso, de valores de honestidad, de valores sanos. Hablarles de esas cosas levantó el grito en el cielo. Ahora se supone que están imponiendo. Mientras que la banderita pudo poner toda una esquema de cosas en las escuelas y nadie dijo nada. Nadie dijo nada, no hemos dicho nada, nos hemos callado y ahora estamos viendo las consecuencias. Vemos a jovencitos ya en la high school, no sé si te has dado cuenta. Date una vuelta por las escuelas, date una vuelta y vas a ver jovencitos no sé de qué edad, de 13, 14, 15, 16 años, niños con niñas, digo niñas con niñas, niños con niños, y digo, ¿qué nos está pasando? Que no es que me espante eso, mira, el problema no es que soy asustado, y el problema no te quiero decir, y esto es un preámbulo, perdón por hacer tanto, pero es que tengo que dejar en claro por qué la Biblia es importantísima, leerla, enseñarla, instruirnos. No estoy espantado, pero es un claro ejemplo de la degradación, de la pérdida de valores. Un joven, una señorita que no sabe respetar la autoridad en su casa, no sabe respetar los valores y principios morales en su casa, en su familia, con sus padres, sus madres, eh, ¿qué va a hacer afuera? ¿A quién van a respetar? Si no respetan en su casa a sus padres y a sus madres, afuera no van a respetar a nadie. Y si no respetan a nadie, es un caos mantener una norma, mantener una regla, mantener un orden, y eso se causa, lo que va a causar es una ley del más fuerte. Ese es un caos en la ciudad, es un caos en la sociedad, es un caos que nos afecta a todos. Es una anarquía. La anarquía, si tú lees el diccionario, la anarquía es esta etapa en la que la ley del más fuerte es la que impera. Ya no hay ley, ya no hay orden, solo es la ley del que grita más, la ley del que más fuerte, la ley del que más tiene. Y de pronto la podemos empezar a ver en nuestros países, ¿no? Así es que sería bueno retornar en nuestras casas a tomar tiempos y leer qué le agrada a Dios, por qué Dios determina ciertas cosas, por qué Dios le llama pecado al pecado y por qué Dios le llama bendición a las bendiciones. Sería bueno retomar un tiempo con nuestros hijos, con nuestros familiares, y no solo ver los partidos de Colombia que juega hoy la final, ¿no? O de México que perdió, por cierto, perdió porque no fue penalti. En fin, a veces nos distraemos más con esas cosas y que con cosas realmente radicales. Estamos perdiendo la batalla. La persecución empezó en Roma. La persecución empezó cuando se hablaba de cosas tan poderosas como la vida eterna, como la salvación, ¿no? Y a los gobiernos no les conviene, no les interesa, no a los gobiernos, no estoy hablando de ningún gobierno, sino a la estructura de poder que se asienta ahí y que se asienta para tomar control sobre las personas, ¿no? Cuando esa estructura se asienta en el poder y lo único que quiere es su beneficio personal, lo que va a lograr, lo que va a tratar de hacer es distraer. Roma inventó esta frase de al pueblo, con circo, maroma y teatro, lo tienes controlado. Y cuando yo veo estas grandes expresiones
de gozo y de alegría porque va a jugar o porque ganó, porque logró el campeonato, donde se reúnen más personas para gritar alocadamente, eh, en vez de ver lugares llenos de personas que levanten las manos diciendo, Señor, gracias, gloria a tu nombre. No, no soy espantado ni religioso, simplemente veo los resultados, ¿no? Mientras que al levantar las manos y darle gracias a Dios y enseñarle a tus hijos a honrar el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, va a traer bendición y seguridad a sus vidas, va a traer prosperidad, va a traer tranquilidad, va a traer paz, eh, comparado con irse al Ángel en México, o irse todos a gritar y después terminar una parranda, una comilonga, borrachera, disolución. Este, sí, sí, pues, desorden, y que los hijos ven eso y que aprenden eso. Ahí te lo dejo. Vamos a leer capítulo 4 del libro de los Hechos para ver cómo es la persecución y cómo debemos responder ante la persecución y qué produce la persecución. ¿Cómo es la persecución? ¿Cómo debemos responder? ¿Y qué provoca la persecución? Padre bendito, Señor, te doy gracias porque, Señor, tenemos esto en nuestras manos, los escritos de aquellos que estuvieron contigo, de aquellos que son inspirados por el Espíritu Santo para dejarnos a nosotros tu verdad, Señor, tu palabra, tu dirección, tu instrucción, Señor. Y hago énfasis en que es tu palabra, es tu bendición, es tu instrucción, Señor. No es un pensamiento humano escrito aquí por humanos o por letras, es tu deseo y tu anhelo para que nosotros podamos conocerte y vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Hombres inspirados por el Espíritu Santo nos dejan esto como una guía, Señor, de salvación, de vida eterna, de gozo, de paz. Te doy gracias porque la tenemos aquí, porque nos permites verla. Permite que tu Espíritu Santo hoy nos guíe en esta porción que hoy vamos a leer, Señor. Te doy gracias. Bendíceme, Señor. Lava mis manos, lava mis pies. Lávame, Señor, para poder hablar tu palabra. Perdóname, Señor, mis pecados. Bendíceme en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Ah, sí, hay que pedirle a Dios siempre, siempre que te dé guía. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4. Dice, mientras hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos, entre los muertos, la resurrección entre los muertos. Versículos 1 y 2, dice el versículo 3, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, y llegando el número de los hombres como a 5,000. Cuatro versículos muy interesantes. ¿Qué acaba de pasar? Capítulo 3, acaban de darle la sanidad a un hombre que estaba 40 años tirado en el piso, ahí en el suelo pidiendo limosna. Junto con él entran al templo y empiezan a hablarles. Pedro les empieza a explicar qué es lo que acaban de ver, le empieza a explicar al pueblo judío por qué deben arrepentirse, en dónde está la salvación, qué significa la salvación, por qué el Hijo de Dios ha venido ya a nosotros. Les da toda una explicación en 3 horas, porque dice aquí que los fueron a encarcelar, ¿verdad? Dice aquí el versículo 3, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Para el judío, la tarde empieza a las 6 de la tarde. Y si leemos el Hechos capítulo 3, dice que fueron a la hora novena, a la hora de la oración. O sea, estaban ahí a las 3 de la tarde, fue cuando sucedió el milagro, y a las 6 de la tarde los estaban encerrando. Pero entre las 3 y las 6 le explicaron a un pueblo que había visto el milagro, que estaba sorprendido, que estaban inquietos de qué estaba pasando, les explicaron a un pueblo judío en 3 horas, un pueblo judío que tenía toda una vida de enseñanza, toda una vida de tradición, toda una vida de todos los días de
los sábados, de ir a ofrecer su sacrificio, más bien, ir al templo, ir a orar, todos los días ir a las 3 de la tarde a orar, una tradición de cada año ir y presentar un sacrificio, a un pueblo que tenía toda una vida de enseñanza, a este pueblo en 3 horas les explican quién es Jesucristo y por qué y cómo ha sido sanado este paralítico. En 3 horas. Para las 6 de la tarde que los arrestan, dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. ¡Wow! En 3 horas. O no sé, entre la sanidad, ven, levántate, entran brincando, etcétera. En un lapso de 3 horas, 5,000 personas. Ahora, son 5,000 hombres, ¿no? No se contaban las mujeres. Y ya habían pasado 3,000, van 8,000. Parece que entre mujeres y recién convertidos, para ese momento se puede contar casi 20,000 personas. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Significa una mega iglesia? ¿Significa que hay que predicar y estemos buscando números? No. Los números te los cuento porque esto es producto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene y convence a alguien, no hay quien lo detenga. No hay quien lo detenga. Hombres que por toda su vida habían sido enseñados, sido instruidos en cierta manera de pensar, en cierta esperanza. La esperanza estaba puesta en sus obras. Viene nuestro Señor Jesús, eh, tiene su ministerio, eh, es crucificado, resucita y vienen los apóstoles y empiezan a hablar de lo que escucharon de él y en 3 horas se convierten. No son hombres que levantaron la mano y dijeron, sí, yo también. Son hombres que en su corazón y en su mente entendieron que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque ese era el problema. Acuérdate que Pedro le está predicando a judíos, no a gentiles. Gentiles aquel que no es judío, gentiles aquel, eh, cualquier hijo de vecino, en el sentido religioso, que no tenía ni educación ni costumbres religiosas. Aquí le está hablando un pueblo judío muy, muy religioso. Y en 3 horas transforma su forma de pensar porque el Espíritu Santo así es. Cuando tú pones atención, cuando pones atención, y no lo digo por nadie, ¿no? Cuando pones atención y no cierras tus ojos para pensar o para verte internamente, sino que cierras tus ojos, digo, tienes tus ojos abiertos y tus oídos más abiertos y tu corazón más abierto y tu mente dispuesta, tu corazón es transformado y nunca más volverás a ser igual. Am, lo digo esto porque ha habido personas que vienen a la iglesia, a mí me pasaba y decía, ¿por qué si quiero no cambio? Y me refugiaba en este versículo de Romanos, ¿por qué queriendo hacer lo bueno que quiero no hago lo bueno, sino lo malo que no quiero? ¿Será porque no has abierto tu corazón y tu mente al mismo tiempo? Y una expresión de abrir tu corazón y tu mente es poner atención. ¿Será que no estás leyendo tu palabra? ¿Será que nada más estás levantando la mano a ver si pega? Aquí eran judíos que pusieron atención, judíos que entendieron el mensaje y fueron transformados. Dice que acababan de hacer este milagro, estaban predicándoles a los judíos y mientras esto sucedía, llegan, dice, se les echaron encima, versículo 1 estoy leyendo, los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Sacerdotes, ¿qué sacerdotes? Pues los mismos sacerdotes que habían crucificado a nuestro Señor Jesús. Estos sacerdotes, Anás, Caifás, que eran el sumo sacerdote en ese momento, bueno, en ese momento era Anás, suegro de Caifás. Caifás fue el que había ordenado la crucifixión, o por lo menos fue el que mandó a Cristo a la autoridad romana para ser crucificado. Estaban ahí. ¿Qué formaban esto? Bueno, estos eran los presidentes o los directores del Sanedrín. El Sanedrín era este grupo de autoridades religiosas que dictaban la forma, la norma, el tiempo y el cuándo y el cómo se debería dirigir el pueblo. En el Sanedrín estaba compuesto por fariseos, por escribas, por saduceos. Eh, Fariseos, estos enemigos de nuestro Señor Jesús, que pensaron que habían acabado con aquel que había sido un falso Mesías, porque él decía que era el Hijo de Dios, ellos no le creyeron
estos fariseos pensaban que al matar a Jesús habían acabado con su problema y estaban esperando a su Mesías. Mientras que los saduceos, lo que vieron en este momento en peligro no fue su forma de pensar ni su espiritualidad. Los saduceos era un grupo religioso, entre comillas, que formaba parte Sanedrín, pero que además ellos eran parte del gobierno no oficial dentro del pueblo judío. Acuérdate que el pueblo judío fue tomado por Roma, fue invadido por Roma, y Roma lo que hacía, y eso fue lo que hizo grande al Imperio Romano, era que cada vez que llegaba un pueblo conquistado, no quitaba del todo sus costumbres, sino que les dejaba tener ciertas costumbres, ciertas prácticas religiosas controladas, de tal manera que les daba cierta libertad a los pueblos conquistados, pero en cada pueblo ponían como un intermediario, un punto de contacto, estos que eran parte del pueblo, pero que servían al pueblo romano. Y pues ahí estaban estos, los que cobraban impuestos, ¿no? Se me fue el nombre ahorita. Bueno, los que cobraban impuestos eran judíos que se encargaban de recolectar los impuestos para darlos al gobierno, ¿no? Y en esa parte, en esa recolecta, pues venía la mochada y entonces venía la ganancia y por eso eran odiados, porque entre más le quitaban al pueblo, pues más se quedaban ellos y más le daban al pueblo romano. Estos eran los publicanos. Tenemos ahí un Mateo que fue llamado por Cristo nuestro Señor, era un publicano, era alguien al que, por eso imagínate, cuando yo veo la definición de la forma en la que se desarrollaban, me imagino por qué había tanta rechazo de pronto común a nuestro Señor Jesús, ¿no? Llama para que esté con él y para que predique con él a un publicano que era la persona más odiada por el pueblo judío. O sea, uno judío que les quitaba para darle a los romanos. Y viene nuestro Señor Jesús y llama a un publicano. Dices tú, espera, ¿qué grupo de personas rodeaban a nuestro Señor Jesús? ¿Sabes quiénes rodean a nuestro Señor Jesús? Aquellos a los que Jesús ha perdonado tanto, por su pura gracia. No a personas que han sido buenas en sus fuerzas, sino aquellos que han reconocido el amor de Dios. Y Dios te puede llamar siendo quien seas. Si tú entiendes el amor de Jesús, su perdón, su gracia, Él te llama y Él te usa. Y te usa de maneras increíbles. Atrévete a reconocer la gracia, el amor y el perdón que Dios te ofrece. Llegó ahí un publicano. Wow. Entonces hablamos de los saduceos. Bueno, los saduceos eran un poco más que los publicanos, porque los saduceos eran personas ricas que se encargaban del gobierno y de alguna forma se encargaban de administrar todas estas riquezas, ¿no? Y ponerse de acuerdo con el Imperio Romano, etcétera. Eran de una posición muy alta económicamente, eran la élite del pueblo judío. Y resulta que estos saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Para el pensamiento de los saduceos, que históricamente, te cuento rápido, no era un pueblo religioso, sino era un cierto grupo político que cuando vieron que era más fácil dominar al pueblo y obtener más riqueza siendo religiosos, bueno, pues se integraron al, la forma de gobierno religiosa del pueblo judío, apoyando al Sanedrín y de alguna forma dando como estos, como cuando hacen campañas políticas, dando aportaciones para que quedara ciertas personas. Y entonces llegamos al momento, en este momento histórico, que Anás y Caifás habían sido sustentados por los saduceos para permanecer en el poder religioso. Así es que los saduceos lo que veían era el riesgo de que el pueblo se pusiera en desorden, dejara de participar en las cuestiones religiosas, en los tributos, en las ofrendas, y se dedicaran a otra cosa. Por lo tanto, si no iba a haber ofrendas ni tributos al sistema religioso, pues ellos económicamente iban a ver también aminorado esas riquezas. Entonces, ese fue el principal objetivo. Además, ellos decían que no había resurrección. No creían en la resurrección porque su pensamiento, su filosofía, si lees un poco, ellos decían que alma y cuerpo morían al mismo tiempo.
y que realmente el alma pues era un ente que siempre era limpio, siempre era santo, siempre era puro y que lo que era malo era el cuerpo. Entonces, lo que hicieras con el cuerpo no importaba. Además, ellos pensaban que Dios era, tenían un concepto de un Dios ausente, ¿no? Un Dios que no estaba aquí para evitar el mal, que no estaba aquí para crear el mal, pero que estaba aquí para recompensar a los buenos. Y una forma de recompensar a los buenos era dándoles riquezas. Para ellos, ser ricos significaba que Dios los veía con buenos ojos. Entonces, había un choque mental ahí tremendo, ¿no? Por una parte, se sentían limpios porque eran ricos, se sentían buenos porque eran ricos, se sentían con autoridad porque eran ricos, se sentían con dignidad porque eran parte del Sanedrín, perdón, de este grupo que hacía los juicios, y entonces se compuso, completó ahí el esquema, ¿no? ¿Dónde están predicando? En el templo. ¿Qué sucede? 5,000 personas ya no iban a ir al templo. Y nada más en las primeras 3 horas. O sea, lo que vieron es que en tan poquito nos quitaron tantos. O sea, se espantaron. Fue lo que vieron aquí. Una, una decadencia inmediata del sistema religioso que ellos proclamaban. Eh, Dice que se convirtieron 5,000. ¿Tú sabes cuántos judíos se convirtieron a Cristo cuando Cristo andaba con ellos? O por lo menos las partes en las que se puede leer algo así, eh, o que quedaron ya tocados, bueno, 12 apóstoles judíos, ¿no? 12 apóstoles, pero no sé si has leído a este señor Nicodemo. Nicodemo, un judío, un fariseo de alto rango dentro del Sanedrín, viene y le pregunta, Señor, no entiendo eso de que tengo que nacer de nuevo. Tiene una plática con nuestro Señor Jesús íntima, de esas pláticas que yo anhelo poder tener con nuestro Señor Jesús, preguntarle cosas tan absurdas como, ¿por qué hago esto, Señor? ¿Por qué sigo cometiendo este pecado? ¿Por qué sigo pensando así? Y Él te revela en un tiempo de oración lo absurdo que somos al pensar, al vivir, al actuar, al desear cosas de este mundo, como este Nicodemo, ¿no? No entiendo cómo nacer de nuevo. O sea, me tengo que meter otra vez al vientre de mi madre para volver a nacer. Digo, no es lo más absurdo. Tan absurdo como, ¿por qué, Señor, no puedo dejar de fumar? ¿Por qué no puedo dejar de tomar? ¿Por qué no puedo dejar de ver esto? ¿Por qué no puedo dejar de hacer aquello? Pues, porque no, ¿cómo te explico? Dice nuestro Señor Jesús. Cuando lees su palabra, Dios te dice, solo pídeme y te daré la fuerza para hacer las cosas. Solo pone en contraste lo que agarras, sucio, y lo que sueltas, santo. Porque cuando estamos en pecado, estamos dejando algo santo, algo digno, algo en lo que encuentras paz, en lo que encuentras gozo. Cuando caminas por la senda del pecado, donde hay tropiezos, donde hay espinas, donde hay abrojos, donde hay piedras, donde es absurdo caminar descalzo, dejas de caminar por el suelo, el camino que Dios ha preparado, un camino único, limpio, de verdad. Yo soy el camino, el que no te va a causar daño, el que va a lavar tus pies, el que va a sanar tus heridas, el que va a poner lumbrera a tu camino, el que no te va a dejar tropezar. ¿No es absurdo que caminemos por esta senda oscura, llena de piedras? O sea, es una locura. Sí, es una locura porque el diablo quiere traernos esa descomposición. Pero cuando tú vienes a la palabra de Dios y lees en Romanos, no se acostumbre, no se amoldena a este mundo, sino se ha renovado vuestro pensamiento a través de la palabra del Señor. Cuando vienes a renovar tu mente, entonces sabes que lo mejor es caminar por el camino que Dios ha preparado para ti. Y entonces preguntas tan absurdas como, ¿tengo que volver al vientre de mi madre? Claro que no. Este Nicodemo fue transformado en esa noche, ¿no? José de Arimatea, otro judío que se arriesgó a todo, fue y fue a los romanos y
y les dijo, denme el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Porque no es bueno que un hombre esté colgado cuando viene la Pascua, y le da honra y le da honor, y junto con otros unge el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y lo pone en con todo respeto, en una tumba que él había preparado, etcétera, etcétera, etcétera. Otro judío de gran renombre, otro judío de gran capacidad mental. Te menciono esos tres porque son personas eh, que contrastan con estas críticas absurdas de estos tiempos modernos, de estos tiempos de humanismo, donde te dicen, es que la religión es para la gente mediocre, es que la religión es el opio de los pueblos, y ¿qué es la forma en que se manipula? Pues sí, es la forma en que se manipula a quien no lee la palabra. Sí, la religión es la forma más fácil de manipular a un pueblo que no lee, que no estudia su palabra. Por eso tengo mucho énfasis en ponerte a ti el deseo, el anhelo de venir y leer y decir, ¿por qué? A ver, ¿qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Porque cuando tú vienes y preguntas a Dios y Él te responde, tu mente nunca será la misma. Tu actitud nunca será la misma. Tu transformación va a ser genuina, va a ser auténtica. No vas a andar igualando o imitando o repitiendo oraciones. Vas a hablar tú con el Señor, porque vas a tener la claridad de mente y la claridad de corazón para saber con quién hablas y a quién le hablas. Así es que por eso menciono a esas personas. Otro judío transformado, no sé si lo has oído, se llama Saulo, Saulo de Tarso. Pablo, un fariseo de fariseos, como se describe el mismo, un judío de nacimiento, uno de los más aferrados, uno de los más, no aferrados a causar el mal, sino aferrados al Dios que conocía, de tal manera que él había estudiado tanto que cualquier cosa que se oponía a ese Dios que él conocía, de la forma que él lo conocía, él era capaz de ir y perseguir a personas, meterlas a que las castigaran, hombres, mujeres y niños, porque estaban en contra del Dios que él conocía, de la forma que él conocía. Viene nuestro Señor Jesús, abre su mente, abre sus ojos. Bueno, primero lo cierra porque lo deja cierto 3 días, y después abre sus ojos y ve quién es su Salvador. Y yo me llama mucho la atención que dice la historia, ¿no? Donde Pablo habla de su testimonio, dice que cae al piso, que una luz fuerte se le presenta, que cae al piso y que oye una voz que le dice, ¿por qué me persigues, no? Y la respuesta de él no es, ¿quién habla, no? Él sabía y conocía de alguna manera la voz de Dios y reconoció que era Dios el que le está hablando, porque le dijo, ¿qué quieres de mí, Señor? Sabe que el que lo tiró, sabe que la luz es Dios. Un judío que es transformado. Así es que cuando vengan autoridades, cuando vengan eh, todo este tipo de imposiciones como las que acabamos de leer, que se oponen a que se predique el Evangelio, tienes que tener la fuerza, la certeza, la convicción de quién es Jesús, porque solo así vas a poder hacer lo que hizo Pedro y Juan. Si vamos a leer el versículo 5, dice, Hechos capítulo 4, versículo 5, dice, y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. ¿Ok? Gobernantes, ancianos y escribas se reúnen, es decir, se reúne el Sanedrín completo. El Sanedrín constituía de 70 judíos más uno, que era el sacerdote, el sumo sacerdote. Entonces, y se reúnen en un círculo, traen a los que estaban presos, pasaron una noche ahí en el calabozo, no se dice cómo la pasaron, pero no tiene sentido decir cómo, porque en otras ocasiones hemos visto que estaban tan contentos, los estaban presos, que dice que cantaban y alababan y las puertas se abrían y hasta los presos se convertían, hasta el carcelero se convirtió. Entonces en este momento están ahí, los traen, versículo 6, y estaba allí el sumo sacerdote, Anás, perdón, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. El linaje de los, o sea, toda la familia. ¿Te acuerdas que te había dicho que los saduceos apoyaban a al sumo sacerdote? Y el sumo sacerdote pues apoyaba al que estaba junto a él. De hecho, en este momento, Anás era suegro
de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote cuando estaba nuestro Jesús. Para este momento algo había pasado que caen, a, Caifás se había salido o había dejado de ser el sumo sacerdote y ahora Anás era el sumo sacerdote. Era como que entre el suegro y el yerno, ¿no? Y además la familia, Alejandro y este otro que se menciona, Juan, ahí. Si leemos un poco la historia, no te quiero cansar mucho, parece que eran también parte de la familia. ¿Y están ahí la familia de gobierno? No sé, esto me llama la atención como cuando en el gobierno entra a trabajar alguien, está siempre el compadre, el amigo del compadre, el compadre del compadre. Bueno, en fin, ¿para qué te cuento? Pero que el hijo del gobernador, que el hijo del presidente, que la cuñada, que el cuñado. Bueno, ahí estaba la familia en el gobierno. Dice, y el versículo 7, y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? ¿Con qué poder y en qué nombre? Dos preguntas. ¿Con qué poder y en qué nombre has hecho esto? Dos cosas que representaban una gran incógnita para ellos, porque el poder para sanar a un paralítico que era notable, no podían decir que no, porque todos lo conocían. No podían decir que no porque por 40 años lo habían visto tirado y ahora estaba de pie junto a ellos, brincando y saltando de gusto y alabando al Señor. O sea, era un poder innegable. ¿No? Pero este poder ellos podían atribuir que era un poder al demonio, ¿no? Siempre andaban buscando ahí. ¿Con qué poder hicieron esto? ¿Y en qué nombre? Porque el nombre de Jehová, el nombre de Dios, era tan santo, tan puro, no sé si te acuerdas, que de hecho no lo pronunciaban. El nombre de Jehová son tres constantes, Y, H, W, ¿no? Después le pusieron letras y entonces lo pronunciaban como Yahvé, pero era tan santo, tan puro que no cualquiera podía pronunciar el nombre de Dios. El nombre tenía en sí un poder implícito, cualquier nombre. Por eso los nombres en el Antiguo Testamento tienen un significado. Los nombres de Dios tienen un significado. Los nombres son los que Dios se ha revelado. No es que tiene varios nombres, sino que cuando dicen, por ejemplo, Elohim, significa, eh, se me fue el nombre, el Dios que salva, mi Dios fuerte, el Dios fuerte. Um, Cada una de estas representaciones eran las formas de mencionar al Dios Todopoderoso. Y si me equivoqué en Elohim, discúlpenme, pero no, es que ya empezaron. Qué bueno que tengo hermanos que son como los del pueblo de esto, que empiezan a buscar en la Biblia y a ver si es cierto que esto es bonito de veras. Nada más que me pone nervioso porque digo algo y empiezan a pasar hojas y me pongo nervioso. Pero qué bueno por ellos mismos y por ustedes si lo están haciendo, que verifiquen, como los pueblos, como los habitantes del pueblo de Berea, dijo Pablo, que lo que digo es verdad. Nunca te dejes llevar por las palabras bonitas de un orador que te puede hablar con muchas palabras, te puede marear y dorar la píldora, dicen. Verifica que lo que escuchas está de acuerdo a la palabra. Bueno, entonces están ahí y le preguntan, ¿en qué poder? ¿Con qué poder hicieron esto y en qué nombre? Y aquí viene la poderosa respuesta que espero, con eso vamos a terminar porque no voy a poder todo. Dice el versículo 8, entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, pon atención en esto, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo de Nazareno hicimos esto. Déjame ir por partes. Eso les preguntan con qué poder, aludiendo que pudiera ser un poder del diablo. ¿Y en qué nombre? Porque según ellos, su Dios, el concepto de Dios que ellos tenían, no podía hacer algo en contra de su forma de gobierno. De hecho, a mí me da la impresión de que estos saduceos
que tenían la interpretación de un Dios ausente, ellos podían hacer y decir y hacer que su Dios hiciera las cosas como ellos quieren. Era tanta su arrogancia que podían ellos justificar sus acciones pensando que Dios estaba de acuerdo con sus acciones. No buscaban el pensamiento de Dios, no buscaban la dirección de Dios, más bien buscaban traer a Dios como un amuleto, como cuando dicen, por esta que te estoy diciendo la verdad. En México es que en México hace una expresión que cuando alguien quiere convencer algo, dicen, por Diosito Santo, y entonces besan la mano y hacen una cruz y dicen, por esta que te estoy diciendo la verdad, ¿no? Así es un poco esos saduceos. Mencionaban a Dios no porque buscaron de él, sino para darle fuerza a sus palabras y a su voluntad. Y aquí Pedro y Juan les dicen, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Primero, esto es un juicio, ¿verdad? El Sanedrín. Dice, eh, nos están condenando porque hicimos algo bueno. O sea, si nos están condenando porque hicimos algo bueno, este juicio es injusto. Porque un juicio es por hacer algo malo, ¿no? O sea, ¿qué ley, qué pueblo, qué sistema de gobierno podría subsistir cuando condenan a alguien por hacer algo bueno? Es ilógico que un sistema legal condene a alguien por hacer algo bueno. ¿No estás de acuerdo? Entonces, un momento, si nos están acusando porque hicimos algo bueno, ahí ya empezamos mal. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pedro, cuando dice lleno del Espíritu Santo, y ahora nosotros sabemos lo que es ser llenos del Espíritu Santo, ¿y sabes qué es ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, es ser dirigido por el Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, que tus palabras salgan por producto del Espíritu Santo que mora en ti. Ahora, eso es ser lleno. ¿Cómo te puedes llenar? Ser lleno es vivir. ¿Cómo? Es el actuar. ¿Cómo te puedes llenar del Espíritu Santo? No yendo a una iglesia donde te ponen mano y te caes o empiezas a revolcarte, ¿no? Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Tampoco es que te impongan manos, ¿eh? Porque yo he visto algunos servicios donde te imponen manos para que seas lleno del Espíritu Santo. No, la imposición de manos es para otra cosa. Existe, es un proceso, tiene su razón, pero no es para que la persona sea llena del Espíritu Santo o se llene, ¿no? No, no es como si te echo agua y ya te llené el tanque y se te acaba y luego regresas y otra vez, ¿no? Sería ilógico. ¿Cómo te puedes llenar del Espíritu Santo? ¿Qué crees? Aquí está. ¿Quieres llenarte del Espíritu Santo? ¿Quieres que tu corazón esté lleno del Espíritu Santo de tal manera que actúes lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres que tu mente esté llena del Espíritu Santo de tal manera que pienses como si estuvieras lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres que tu interior sea lleno del Espíritu Santo para que cuando hables, cuando hagas, cuando veas, sea el Espíritu Santo lo que está moviendo? Es leyendo su palabra. No hay otra. No te puedes llenar del Espíritu Santo si no lees su palabra. No te puedes llenar del Espíritu Santo si no lees, si no entiendes, si no estudias. No es que te echan agua, no es que te imponen manos, es que tú leas. Porque ahora sí, cuando estás lleno del Espíritu Santo, dijo nuestro Señor Jesús, cuando estén en medio de tribulaciones y de juicios, no se preocupen por qué decir, porque el Espíritu Santo mismo les dará palabra. Esta, lo que te acabo de citar, algunos dicen, pues yo por eso no leo la Biblia, porque yo sé que el Espíritu Santo en su momento me va a dar palabra. Bosita, lo que no entienden es que dice, no te preocupes por lo que has de decir, porque en su momento el Espíritu te dará palabra de lo que hay dentro de ti. O sea, el Espíritu Santo solo puede sacar de ti lo que Él ha puesto en ti. Así es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, no con su testimonio, no con su palabrería, no con su sabiduría, porque acuérdate que era pescador, ¿verdad? Y está ante un público muy elocuente, está ante los gobernantes, está ante el tribunal, un pescador hablando en este lugar, pues ¿qué les puede decir un simple pescador? Pues eché la cuerdita y jalé la cuerda
¿Y qué creen que salió el paralítico caminando? Un simple pescador. Pero un hombre lleno del Espíritu Santo les dijo, primero, si me están acusando, si nos están acusando por hacer algo bueno, esto es injusto, es ilegal. Si nos están interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera ha sido sanado, déjame decirte, sepan ustedes, versículo 10, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazareno, aquí viene de nuevo la prédica, porque no se puede predicar solo los beneficios, no se puede predicar, no se debe predicar las bendiciones solamente, se tiene que hablar de pecado, se tiene que hablar de la condición. Si no hablamos del pecado, si no hablamos de la condición y lo único que predicamos es, ven que con Cristo todo va a estar bonito y que las flores y que el campo y que no lo vamos a entender. Aquí viene Pedro de nuevo en ese mismo orden de ideas, diciéndoles, este Jesucristo de Nazaret a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre que ven aquí, se hay aquí delante de vosotros. La pedrada, Jesucristo, a quien ustedes condenaron, Jesucristo, a quien ustedes mandaron a la cruz. Y dices, ¿cómo le está hablando de pecado? ¿Cómo eso se refiere a nosotros? Bueno, Cristo murió en la cruz para cargar tus pecados y mis pecados. De alguna manera, esas palabras vienen a aquel y a todos nosotros que dice, ese Jesucristo que has crucificado, que tuvo que morir en la cruz por tus pecados, ese Jesucristo, Él es el que tiene poder para sanar paralíticos, para dar vista a los ciegos, para dar vida a los que están muertos. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, dice tu palabra. Aunque andamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él puede restaurarnos y darnos vida. En Él son hechas nuevas todas las cosas. Por eso es necesario que entiendas, que entendamos, porque no quiero decir que nada más tú, sino todos. Es necesario que entendamos que con nuestras acciones y por nuestras acciones Cristo murió en la cruz. Ese Jesucristo a quien ustedes rechazaron, ese Jesucristo a quien ustedes crucificaron, Él tiene poder para dar vida y para sanar a este enfermo. Dice el versículo 11, este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. Esta expresión quiere decir, esta es la piedra, este es el soporte, este es el fundamento que en su pensamiento ustedes rechazaron porque no les convenía y que el fundamento que ustedes pusieron fue otra, la filosofía humanista, la filosofía de las buenas obras, actualmente está la filosofía del ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? Bueno, es esta integración de diferentes religiones donde vienen todos y se ponen de acuerdo en no sé qué, pero se ponen de acuerdo, ¿sabes en qué? En que pues ya no peleemos, ya no vamos a tener discusiones. ¿Para qué pelearnos? Que si tú piensas esto, que si tú piensas aquello, mejor todos nos acepten. Está bien la primera parte, ya no vamos a pelear, ya no vamos a discutir, ok, está bien, estoy de acuerdo, no hay que pelear, no hay que discutir, no hay por qué hablar mal de las diferentes iglesias, eso es excelente. Pero dice, mejor nos aceptamos todos. Y ahí es donde viene el problema. Porque aceptarse a todos es aceptar a todo el que piense lo que piense y como lo quiera aceptar. De ahí que ahora dice, no critiques, déjalo ser. Si la persona se siente conejo, bueno, pues trátalo como conejo. Si se siente caballo, pues trátalo como caballo, ¿no? Vi un tic-tac, o cómo llaman estas figuras que hacen en el internet. Está un perro, te iba a traer la imagen, pero está un perro arriba de un árbol, no sé cómo llegó ahí, ¿no? Y está la foto de un perro que está arriba de un árbol. Y las letras que dicen, dice, yo me siento como pájaro. O sea, yo me siento y quiero vivir como pájaro. O sea, es un perro que está arriba de un árbol y está arriba del árbol porque se siente y quiere vivir como un pájaro. Así de ridículo es esto de la ideología de género, ¿no? Así de ridículo es esta forma de pensar
que Dios está en las plantas y en las raíces, y que si abrazas un árbol agarras la energía de esto, y que no como esta carne porque Dios, o sea, esa piedra angular, esa piedra donde realmente se sustenta toda la verdad, dice, ustedes la rechazaron. Pero esa piedra que ustedes rechazaron es ahora la piedra angular que va a romper toda estructura, todo pensamiento, y un día toda lengua y nación doblará sus rodillas para decir que en Jesucristo, y solamente en Jesucristo, hay salvación y vida eterna. Eso es un fundamento precioso. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No, no hay otro nombre, dice. ¿Con qué poder hiciste esto? Con el poder de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos y que todos sabían. Porque no hay una contradicción aquí. En este momento, las contradicciones de que Jesucristo no murió, que si lo cargaron, que si realmente estaba herido, y que eso vino 30 y tantos años después. Aquí estamos viendo 40, 50, 60 días después del sacrificio. Los mismos jerarcas, los mismos gobernadores del Sanedrín no podían discutir que Jesucristo había resucitado. Era tan popular, era tan real, lo vieron tantas personas a las que ellos habían preguntado, que sabían que Jesucristo había resucitado. Por eso no hay un rechazo a la idea de que le dicen con qué poder. Ah, con el poder, con ese poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, porque Dios tuvo el poder para resucitarlo, porque Jesús dice que yo tengo poder para poner mi vida y para tomarla. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús Dios mismo había dado sanidad a través del Espíritu Santo a este. Y es ese nombre de Jesús en el que basaban toda su filosofía. Dice, esta piedra que ha sido el fundamento de nuestra fe y que es el fundamento que puede asegurar tu vida, es en el nombre de Jesús en el que hemos hecho esto. En ningún otro hay salvación, en ningún otro. No hay John Smith, no hay tantos falsos profetas y predicadores, y no hay otro nombre, dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hasta aquí quiero dejarte esto. No hay otro nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro pensamiento, no hay otro fundamento tan firme como la roca que es Cristo, que es la piedra angular que cuando tú la estudias rompe cualquier argumento. Jesucristo puede romper no solo cualquier argumento, sino cualquier cadena. En el nombre de Jesucristo, poder del Espíritu Santo, toda cadena de adicción, toda cadena de tentación, toda cadena de depresión, toda cadena de error puede ser rota, puede ser quebrada por este nombre. ¿Quieres dejar de ser lo que estás diciendo? ¿Quieres dejar de hacer lo que estás haciendo? En el nombre de Jesucristo, Padre bendito, yo te pido que todo aquel, Señor, que quiera tirar esa basura, que todo aquel, Señor, que quiera dejar de caminar por suelos oscuros y pedregosos, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo te pido, Señor, que este día puedan recibir, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, para ser llenos del poder, para acabar con todo eso, Señor, y caminar por un lugar que tú has preparado, Señor. Un lugar donde tu palabra es lámpara a nuestros pies, un lugar donde nos lleva en un camino hacia ti, Señor, para llegar a ese momento
de escuchar tu palabra diciendo, entra, entra a la mesa del Señor. Padre bendito, Señor, yo quiero estar ahí, donde no hay más dolor, ni más llanto, ni más angustia, ni más tentación, porque estaremos fuera de este cuerpo, Señor. Yo quiero poder bendecir tu nombre todos los días, Señor, sin un doble pensamiento, sin una mala intención. Padre bendito, en el nombre de Jesús, todo aquel que hoy quiere ser libre, que hoy quiere ser libre, hoy puede serlo, si declara que está arrepentido. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Me arrepiento y reconozco que he hecho lo malo delante de ti, Señor. Reconozco que no puedo yo solo dejar de hacerlo, Señor. Pero sé que tú tienes el poder porque tú resucitaste, porque tú venciste al pecado, porque tú venciste a la muerte. Yo sé que en Jesucristo hay poder. Yo quiero, Señor, que tú seas ahora mi Señor, mi dueño, mi gobernador, mi director, mi padre, mi guía. Señor, yo quiero que seas todo para mí. Te entrego todo mi ser, Señor. En el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Mis hermanos, si has escuchado esta oración, si la hiciste y la entendiste, créeme, solo tú y Dios saben que hoy estás libre, que hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y que lo único que resta es seguir leyendo, seguir asistiendo, seguir congregándote, seguir escuchándonos, no solo a mí, si quieres, pero sigue leyendo la palabra de Dios. Pero si puedes, digo, reúnete con nosotros. Me gustaría mucho. Comparte estas prédicas, comparte esta conexión. Si crees que puedan servirle a alguien, créeme, lo hago con todo el corazón para que tú tengas bendición y para que un día nos podamos encontrar allá en el cielo y decir, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amigo, mi hermano? Dios te bendiga. Te veo la semana que entra, si Dios lo permite. Muchas gracias por tu compañía. Los quiero mucho, los respeto mucho. Tengan un feliz domingo.